El hueco en el muro. Estamos nuevamente en contacto con Rafael Bautista, a quien agradecemos estos minutos para compartir su punto de vista con la audiencia en las emisoras de la Red de la Diversidad, y con un tema que preocupa y bastante, pero es importante ir escudriñando las cosas que tiene por detrás de toda esta situación que vamos viviendo, y hacemos referencia a la amenaza que el general Sergio Orellana hizo hace algunos días a la Asamblea Legislativa Plurinacional, exigiendo que se apruebe la propuesta de ascensos que ha hecho las Fuerzas Armadas de nuestro país. Corre la semana que han dado de plazo para que la Asamblea Legislativa apruebe esta orden de ascensos, y pues hay muchos elementos que es importante tomar en cuenta a partir de los anuncios que se han hecho previamente desde el gobierno de cesar el funcionamiento de la Asamblea Legislativa Plurinacional, porque serían una traba a las acciones del gobierno. Esto es solamente una parte, hay otros elementos que seguramente son importantes tomarlos en cuenta para ver si esta amenaza es real, es posible, y cómo se desarrolla, qué consecuencias nos traería en una situación ya por demás complicada. Varios elementos, Rafael, bienvenido al programa. Gracias, Pablo. Bueno, esto está corroborando las hipótesis iniciales que trabajamos cuando afirmamos ya en noviembre, diciembre, de que no se trataba de un golpe clásico, y por ello quedaron despistados muchos intelectuales que desgraciadamente acabaron muy mal frente a la realidad de la historia, porque esto estaba en el repertorio de las guerras de cuarta generación, que acuñaron un concepto que muy poca gente lo entendió, sobre todo de la izquierda tradicional, que es el golpe blando. Para este tipo de nuevas figuras muestra cómo se ha desarrollado la sistemática injerencia que tiene el imperio en decadencia sobre los estados periféricos, y cómo, cooptando los medios de comunicación, la institucionalidad vigente, un sistema democrático a favor del diseño geopolítico centro-periferia, ha hecho que se sofistique de tal modo ese tipo de injerencias que ya nadie ve las injerencias como tales. Por eso, los que no saben leer la actualización histórica de los imperiales tuvieron un golpe. Pero nosotros ya habíamos lanzado la hipótesis el año pasado, en diciembre, de que no se trataba de un golpe clásico, y es más, no se trataba solamente de un golpe a un gobierno, se trataba de un golpe a un Estado, al carácter plurinacional del Estado. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo ahorita con ese tipo de eventos que prácticamente están desmoronando aquella institucionalidad que los golpistas se ufanaron de defender y que pusieron como uno de los principios que les movió al derrocamiento del gobierno de Evo Morales? Estamos viendo cómo se está desmoronando la legitimidad, si es que alguna vez la tuvo, este gobierno golpista. Los militares se dan el lujo de pisotear cualquier tipo de formalidad, ya no estoy diciendo de legalidad, sino de formalidad constitucional, y se atreven a amenazar a uno de los últimos reductos constitucionales que quedan en Bolivia, que sería la Asamblea Legislativa Plurinacional. Entonces, frente al desmoronamiento de legitimidad que este gobierno está teniendo, este régimen está mostrando de modo vergonzoso sobre el último asunto, por ejemplo, de los respiradores, vemos que ahora los militares están amenazando con tomar ellos las riendas del asunto. ¿Para cuál sería el fin de todo? Y es lo que señalamos en noviembre. El gobierno se trataba de un golpe de un Estado. Y esto quiere decir que el propósito de este autogolpe, porque básicamente es la misma élite la que estaría ahorita en la posición de cercenar todas las libertades democráticas, los derechos civiles y en general el Estado de Derecho. ¿Con qué fin? Con anular la constitución política del Estado. Es decir, anular el Estado plurinacional y volver al Estado republicano. ¿Y por qué decimos esto? Porque ya hay voces, como la senadora Eva González, creo que se llama, que han emitido, porque sabemos que son bien lenguas sueltas. Nuestra derecha, voy a decirlo en términos eufemísticos, no tiene mucha cabeza, por lo tanto es bien lengua suelta. Y ya ha filtrado una posición que la está manejando la élite oligarquíca en este país, porque ella misma ha dicho que por decreto
la autoproclamada podría retomar el nombre de República de Bolivia. Es decir, botar a la basura el nuevo carácter del Estado, la refundación que se hizo con la nueva constitución política y el carácter plurinacional del Estado boliviano. Entonces, estamos viendo como que esto no es algo episódico, si bien sabemos que la actual autoproclamada no tuvo la imaginación suficiente para encaramarse en las riendas del poder, sino que fue puesta, es decir, le cayó como regalo desde lo alto una posición que jamás en su vida se lo hubiera imaginado. Y congregó a la gente de este partido, que apenas logró el 4% de respaldo nacional, y mostró que esta derecha lo único que sabe hacer, lo único que supo hacer en toda su vida, en toda su historia, y por tradición familiar inclusive, mostró que lo único que saben hacer es robar. Y lo están haciendo de un modo descarado y vergonzoso. Eso muestra la naturaleza de la élite oligárquica boliviana. Y ahora, como están en aprietos, porque no pueden ya tapar la vergonzosa corrupción que está prácticamente desplegándose en todos los ámbitos de este régimen, parece que los militares ahora quieren tomar la realidad un 17 de julio del 1980. Entonces, no solamente estamos en un golpe gubernamental, estamos en un golpe estatal. Y esto es lo que habíamos definido como un golpe geopolítico, porque los padrinos foráneos que apadrinaron este golpe ya deben estar queriendo cobrar sus intereses, que es básicamente lo que movió a consentir la presencia de este régimen bajo auspicio. Ya sabemos que en la Universidad Católica se reunieron la Embajada de Brasil, un representante del gobierno norteamericano, la derecha boliviana y alguno que otro infausto personaje, representante académico y hasta de la iglesia, que complotó para hacer que todas las piezas encajen en el nombramiento de una figura de cuarto nivel que nunca tuvo luces de lo suficientemente locuaces para que alguien le tome importancia. Por eso también es motivo de burlas en todas las redes sociales, y que ahorita la vemos como una persona que no solamente la delata su demasiada improvisación, sino su falta de imaginación y de tacto en todas las decisiones que ha venido tomando. Entonces esto nos muestra cómo esto era un golpe planificado que iba a atentar al carácter plurinacional del Estado, a todos los logros de conquista de soberanía nacional que se estaba produciendo en este país. Entonces esto es algo que ya se está desenmascarando y está mostrando de aquello que ufanamente se llamó como sucesión constitucional y que ahorita está mostrando su verdadera cara. Hay muchos elementos que corroboran lo que has mencionado. Por las redes digitales ha estado circulando en algunos sectores discursos de Carlos Sánchez Berzaín, haciendo referencia precisamente a la viabilidad ya en términos inmediatos del retorno a la nominación de la República de Bolivia. Por un lado eso, la cita que haces respecto a la senadora Eva González, senadora por el departamento de Pando, está también en esa misma línea. Y se puede decir que en términos de opinión, Carlos Hugo Molina ha planteado la necesidad de sacar nuevamente a las calles a las pititas. Se puede entender entonces que el golpe de Estado o el autogolpe será una conjugación de lo político, mediático, militar, de sectores sociales urbanos como las iglesias, las pititas, etcétera, que todo esto es ya parte de un plan en marcha y no solo un exabrupto del general Orellana, y que independientemente de lo que defina la Asamblea Legislativa Plurinacional, este autogolpe está en marcha y no es solo una posibilidad. No hay que olvidar un detalle que nos puede ordenar este rompecabezas. La presencia de la Embajada de Brasil, un representante de la Unión Europea y de la CIA en la reunión en la cual deciden ese tipo de sucesión espuria que ocurrió para que asumiera el cargo esta señora, muestra que fue premeditadamente planificado, de modo anticipado y sistemáticamente llevado a cabo por actores que no solamente conocen muy bien las contradicciones internas
en Bolivia, sino que las han ido trabajando a la manera en la cual se elabora este tipo de demoliciones planificadas de procesos democráticos. Por eso no es de extrañar que, por ejemplo, un presidente, Vladimir Putin, de Rusia, diga en noviembre ya que le parecía muy similar la situación que estaba viviendo Bolivia a lo que sucedió en Libia. Y eso tiene que ver con lo que siempre afirmamos desde el principio. No se trataba de un golpe solo en Bolivia. El carácter era estatal, era el carácter de recuperación soberana de un estado periférico. Y esto tenía un fin de irradiación geoestratégica para que Sudamérica no sea cooptada por el avance de la ruta de la seda china y la influencia rusa. Siempre hemos dicho, o sea, Estados Unidos en cuanto imperio, no en cuanto nación en sí, sino en cuanto imperio, como estado profundo, está jugando sus últimas cartas. Y una de esas cartas tiene que ver con no soltar bajo ninguna circunstancia, bajo ningún motivo, al patio trasero. El problema es para nosotros el siguiente. La historia nos ha mostrado que nuestras élites han perdido completamente aquello que eufemísticamente se manejan en las horas cívicas como el patriotismo, pero que en el fondo tiene sentido cuando vemos que ese mínimo de amor por la patria, las élites oligárquicas latinoamericanas nunca la han tenido. De tal forma que están dispuestas, incluso ellas mismas, a sacrificarse en beneficio de la hegemonía, de la reposición hegemónica del imperio. Están dispuestas incluso a sacrificarse ya, porque no conciben otra forma de existencia que no sea bajo el amparo del dios dólar. Por eso vemos Brasil, por ejemplo, siendo parte de los BRICS, siendo una de las potencias emergentes, la burguesía jamás se propuso un propio de independencia económico-financiera. Imagínate, estamos hablando de una de las entre las 10 economías más grandes del planeta y no proponerse, incluso para beneficio propio, el desprendimiento definitivo del encadenamiento al dólar. Si Brasil no puede apostar a eso, el carácter antinacional de su burguesía no puede apostar a eso, imagínate las demás burguesías. En este caso, en Bolivia no hay burguesía, ni siquiera ha llegado a eso el carácter colonial de la oligarquía boliviana. Entonces ahí podemos ver cómo la derecha boliviana no tiene luces. Tenía que tener un guión al cual acomodarse. Y lo que estamos viendo es cómo esta improvisación de actores puestos en términos teológicos bajo la bendición del mundo, que es el dólar, ni siquiera saben aprovechar políticamente aquello. O sea, porque si te acuerdas, cuando se le entregó la presidencia a Mesa, cuando el pueblo también capituló, el pueblo podía haber ahí haber liquidado el sistema neoliberal, pero no. El pueblo otra vez también ahí, como quien dice, retrocedió y dio en bandeja de plata el sistema político a la reposición del eje parlamentario que estaba en manos de la derecha. Escogieron a Carlos Mesa. ¿Qué hizo Carlos Mesa? Nadie le pidió ser revolucionario o profundizar un proceso de recuperación de su gente. Él tenía la tarea de limpiar la corrupción del Estado. Básicamente la gente lo escogió porque su plataforma política de acompañamiento del GONI fue limpiar la corrupción, y por eso decían en sus propagandas que GONI le estaba dando carta blanca a Carlos Mesa para que sea el adalid de la limpieza de la corrupción. Pero como estos personajes responden en definitiva a su origen de clase, no pueden limpiar la corrupción porque ellos son hijos, están paridos y no pueden vivir sin la corrupción como el derecho de pernada, si es que la gente entiende este concepto, que la oligarquía antepone a su presencia estatal. Es decir, en un país hasta la corrupción es derecho del patrón, y esta gente actúa como patrón. Entonces, gracias a Mesa hay un Evo Morales, porque si Mesa limpiaba la corrupción, hubiese restituido a la partidocracia y al sistema político de la derecha. Nadie le pedía nada más, pero hasta en eso no tienen demasiadas luces para entender su impronta histórica en la política, y por ello produjo él mismo el desmoronamiento de la partidocracia que quería vender y del sistema democrático Made in USA,
que tanto se ufanaba de apostar como institucionalista. Entonces viene Evo Morales, tiene los 14 años, el carácter de soberanía nacional se empezó a recuperar y Bolivia empezó a tener, después de la presidencia del mariscal Andrés de Santa Cruz, presencia en el contexto sudamericano. Vienen, le hacen el golpe, le bajan, ahora viene esta autoproclamada y pudiendo hacer, después de aquella gigantografía propagandística, política, de recuperación de la institucionalidad, de la democracia, etcétera, ¿qué ha hecho? Simplemente en estos 6 meses han demostrado que de lo único que son capaces es de robar, mentir, difamar, corromper y producir la miseria política, espiritual, moral, en la cual han sido paralizados. Es lo único que saben hacer. O sea, su única plataforma fue derrocar al INE. Eso es lo único que les importaba. Después nos pusieron ahí con los pititas la imagen de que estaban en defensa de los principios democráticos, pero no. Es más, ahora podemos decir, si la derecha denunció la corrupción estos 14 años y si ufanó la derecha de no robar, no era porque no quiso, sino porque no podía. Y ahora que puede, nos está demostrando que es más ladrona, más ratera, que todos aquellos a los cuales enjuició con su propaganda mediática. La gente simplemente tiene que ver lo que decían de la supuesta corrupción en el anterior gobierno, lo que decía Murillo, lo que decía la propia autoproclamada de los actos de corrupción de la gestión anterior. Pero lo que han hecho es digno de subrayar, de mencionar y de poner en mayúsculas como que para decir, estos sí saben lo que es mentir, robar y corromper. Y es como si nos hubiesen dicho, ¿no? Ahora les vamos a enseñar cómo se roba, cómo se miente, cómo se difama, cómo se corrompe. Esa es la naturaleza de nuestra oligarquía y por eso da pena y da vergüenza ajena que la clase media, los famosos pititas, con sus pedidos de democracia hilarantes, nos hayan permitido que este tipo de personajes entren a hacer gobierno y frente al mundo acabemos como la mayor vergüenza política en estos últimos tiempos. Otros 2 elementos que llaman la atención. Por un lado, concuerdo en eso que planteas de que la propia derecha políticamente ha sido incapaz de poder reafirmarse en este periodo. Son 6 meses en los que más bien como posición política no ha demostrado iniciativa y es más, ha demostrado lo que tú decías, ¿no? Una profundización del grado de corrupción. Está por un lado eso. Pero por otro lado, las condiciones como para que eso se revierta siguen estando a favor de la propia derecha. El tema de la cuarentena como que ata de pies y manos para una rearticulación popular que pueda hacer frente al gobierno de Yanine Áñez o a ese proceso de desestructuración del Estado y también estaría en las mismas condiciones como para poder hacer frente a un posible golpe de Estado, es decir, que las organizaciones populares como que no están a la altura para poder responder a este nuevo golpe que sufriríamos y que las consecuencias serían todavía mucho más graves. Sí, a eso tenemos que reafirmar nuestra posición de que esta cuarentena tiene finalidad política, tiene un carácter político, no un carácter sanitario. Porque acá también quienes están aprovechando muy bien este tipo de cuarentena, sin ningún criterio, sin ninguna adecuación a la realidad nacional, pues están utilizando muy bien regímenes autoritarios, como el de Chile, por ejemplo, y en este caso el de Bolivia, para no solamente, ante la ausencia de movilización popular, hacer lo que se les da la gana. Y por eso también un autogolpe en estos términos estaría buscando al pueblo, porque acá también hay que saber distinguir entre sociedad y pueblo, no son lo mismo. En el análisis político hay que saber distinguir esto. La sociedad es básicamente lo que la clase media defiende como horizonte de relación humana, pero no se da cuenta que ahí cae básicamente en los mitos y en los valores del mundo que amanece hace 5 siglos y que destruye sistemáticamente cualquier forma de comunidad, destruye relaciones de solidaridad y reciprocidad para imponer una forma de vida basada en la maximización de los intereses meramente particulares de los individuos. La sociedad es la que propone, desarrolla, motiva e impulsa relaciones puramente mercantiles e instrumentales, en contra de toda relación de comunidad,
de solidaridad, de reciprocidad. Por eso, como vemos, que hoy en día la clase media es básicamente el baluarte del contingente de reclutamiento que utilizan las oligarquías para encender la reposición del fascismo. Es básicamente la ideología producida para este tipo de contingentes sociales que les hace creer que ellos pueden ser aceptados en la cúspide del concepto de riqueza mientras más se alejen. Entonces ahí podemos ver cómo la clasificación social está preñada de una clasificación racial, y en nuestros países eso es evidente. Cuando la famosa meritocracia tiene que ver hasta con la blanquitud, con el apellido, con el dominio de la lengua hegemónica, etcétera. Y nos muestra cómo países como el nuestro estamos tan atravesados por esta ideología señorialista que responde a la clasificación racializada que ha inaugurado la modernidad como su propia antropología, de que estos sectores constituidos en sociedad están en contra de la reposición de la comunidad. Y quienes proponen la reposición de la comunidad son los pobres, es decir, ese es el pueblo. El pueblo es el resto crítico que es capaz de interpelar a este discurso contra la igualdad humana y pretende imponer relaciones injustas de desigualdad naturalizada. Por eso cuando hablamos del pueblo siempre hablamos del pueblo en tanto que pueblo. Por eso que la indignación que ahorita muestran los pititas de cualquier manifestación que haga el pueblo, los califican con el mismo repertorio que usa la mediocracia al servicio del imperio. Es decir, cualquiera que pretenda desconocer o rebelarse ante la ideología imperial es catalogado de terrorista, de formar parte del eje del mal, etc. Entonces hemos visto cómo la deshumanización del actor popular, no solamente en noviembre, esto ha ocurrido en octubre del 2003, de cómo los actores de derecha a las movilizaciones del Alto, y sin embargo, gracias a esas movilizaciones, los pititas clase medieros hoy día se ufanan de democráticos, que en el fondo son golpistas, gracias a esas movilizaciones de Sencata, de los alteños, tienen gas domiciliario, ni siquiera son capaces de reconocer eso. Dicen los sabios, hay algo imperdonable en la vida, que es la ingratitud. El gobierno anterior, y en esto también es una crítica a los del MAS, ¿no? Fíjense, en el gobierno anterior, ¿a quiénes se potenció o a quiénes mimó el gobierno de Lev? Ese tipo de coqueteo no solamente con la clase media, sino con sectores burgueses. No nos olvidemos de la famosa consigna linerista, ¿no? De tener al enemigo cerca, de pactar con las oligarquías cambas, de llevar al pobre ingenuo a que le den el golpe de Estado. Y el Evo, que mimó demasiado a los militares, a los policías, mira lo que le hicieron, el golpe de Estado. Nunca se descolonizó las Fuerzas Armadas ni la policía. Y eso que había un proyecto de descolonización de las Fuerzas Armadas de parte de clases y suboficiales, que el Evo nunca tomó en cuenta. Es decir, esa visión también demasiado prebendal de la política, creyendo que se puede mantener en raya a un elemento disuasivo como son los policías y los militares, sin pretender transformarlo, es demasiado, no solamente ingenuo, esto ya es desconocimiento de la historia. Estamos viendo cómo mucha gente siguió confiando en el gobierno anterior, aún a que el gobierno mimaba demasiado a sectores que en el fondo jamás iban a cambiar. Es más, iban a atentar siempre al carácter plurinacional que el Estado ya tenía. En esto no solamente estamos viendo ingenuidad, estamos viendo pérdida de sentido de realidad y de sentido histórico. Por eso estamos viendo cómo se están reeditando este tipo de eventos, porque lo que estamos viendo ahorita es la antesala, las vísperas del 17 de julio de 1980. Por la historia, cuando se repite, nos está mostrando cosas que no han sido subsanadas. El golpe de García Meza es a una presidenta mujer, es a Lidia Gueye. Este autogolpe que se van a dar a la derecha es a otra autonombrada. Está mostrando actores similares que nos recuerda demasiado a lo que sucedió aquel fatídico 1984. Finalmente, Rafael, en todo este contexto en el que se apunta a la desestructuración de todos los rasgos comunitarios que tienen nuestros pueblos, es precisamente ese carácter que en los niveles más afectados va resurgiendo y va respondiendo a las necesidades que va generando esta cuarentena. Los cacerolazos y los petardazos que hemos vivido han mostrado que el grado de rechazo a las medidas que se vienen desarrollando es creciente. Por un lado eso, y por otro lado, la contención que se ha hecho hasta
ahora, a partir de la cuarentena de varios sectores sociales, ya es incontenible para el gobierno. Por eso mismo, ya a partir de esta semana que comienza, a varios sectores sociales están ya viabilizando la flexibilización a partir de presiones. Transportistas, gremiales, fundamentalmente, quienes son de muchos sectores los que viven al día. Entonces, hay un cruce de cauces que hace poco posible predecir qué es lo que va a ocurrir con un pueblo que quiere salir para poder vivir, con un pueblo que rechaza las decisiones gubernamentales, y frente a eso con un gobierno que tiene el apoyo de la Fuerza Armada, tiene el apoyo de las iglesias, tiene el apoyo de los medios de comunicación, de representantes de opinión política, así como del plano internacional. El panorama que se presenta es bastante impredecible en adelante. Sobre esto también quisiéramos escucharte, Rafael, ya al cesar este espacio. Bueno, siempre acabamos después de hacer un diagnóstico bastante, yo lo llamaría de realismo crítico, no en el sentido de los popperianos, ese tipo de escuelas, ¿no?, sino un realismo crítico de colonial. Porque si te das cuenta, es necesario describir el peor de los escenarios para no quedar sorprendido en la lucha. Y en esto hay que ser siempre críticos, ¿no? Es decir, no podemos no tener la capacidad de describir el peor de los escenarios. Tenemos más bien que tener esa capacidad para ver cómo nos podemos armar, fortalecer, reconstituir y frente a cualquier tipo de situaciones de las más adversas que podamos hacer, para no quedar después sorprendidos. Por eso que a veces decimos cosas que no gusta a mucha gente o lo cataloga como demasiado pesimistas, pero hay que poner eso sobre la mesa para no quedar después sorprendidos, arrinconados y eliminados. Todo lo que siempre decimos lo siguiente, ¿no? Al final siempre acabamos con esperanza, porque después de haber hecho el diagnóstico y la descripción pormenorizada de lo peor que podría pasar, es cuando nos podemos proponer recién, porque siempre hemos dicho y hemos repetido, los planes del enemigo no conciben un factor clave en todo este desenlace. Alguna vez lo poníamos en uno de nuestros escritos, el factor pueblo es esa incógnita dura, no determinada por los cálculos imperiales. En el imperio, y peor pues, las oligarquías sumisas, coloniales, domesticadas, lo que llamaba Malcolm X, el house negro, ¿no? Esos no tienen imaginación, no tienen proyecto, necesitan siempre del amo para que les diga qué hacer, qué vestir, qué pensar. Es lo que nos interesa, develar la política profunda, no la aparente, que la muestran los medios. Y ahí podemos decir que en esos planes hay un factor como incógnita dura que el imperio no conoce y no sabe calcular. Es el factor pueblo. Entonces me gustaría aquí señalar lo siguiente. En nuestra cosmovisión, y por eso no es casual el que el pueblo haya optado por el petardazo, no el cacerolazo. El petardazo tiene algo que mucha gente no lo toma en cuenta. En nuestra cosmovisión, para asustar a un espíritu negativo de división, se lo asusta con el ruido de una explosión. Pero en noviembre, a nosotros, y eso lo dijimos, hicieron ingresar en Bolivia al anticristo. Es decir, los cristianos, con bien mano, lo que permitieron es que ingrese ese espíritu de confrontación, de división, de cercenamiento de la jaya del pueblo, que es lo que ha dividido no solamente barrios, pueblo, amistades, sino incluso familias. Por eso esto se trataba de una guerra espiritual y por eso pretendieron hacer abortar el espíritu del pueblo. Ahora el pueblo está recuperando su jaya. Y los petardazos, curiosamente, nos recuerdan cómo, desde nuestra cosmovisión, los sabios que tenemos, en nuestra cosmovisión, siempre nos han señalado que el ruido de la explosión es lo que hace asustar a un espíritu negativo o de división. Entonces, eso del petardazo tiene este sentido místico. Por eso la gente, los pechitos sobre todo, no entienden estas cosas. No entienden nada de nada, ¿no? No entienden por qué, porque no tienen conexión con su propia realidad. Pero a su vez hay que también decir algo, ¿no? También este petardazo, este ruido, este uso de los cuetillos, también despierta a la jaya del pueblo, a los ancestros, los llama, los convoca. Entonces muchos amautas saben y podrían desarrollar el concepto de cómo no solamente se le asusta, se le amonesta al espíritu negativo, sino también se convoca a
el espíritu de los ancestros, a esa antigüedad de las huacas, de los achachilas, que necesitan venir en auxilio siempre del presente. ¿Te acuerdas cuando hemos dicho alguna vez, no? A propósito del tiempo mesiánico, en referencia al Pachacuti. El tiempo mesiánico es la presencia de todos los tiempos que son convocados por el presente, para que el pasado inmemorial, las luchas pasadas, la historia negada, defina, en definitiva, el sentido político del presente. Entonces, mañana, el pueblo, porque es 24, y además se recuerda el día tan vergonzoso que ocurrió en Sucre, la afrenta a los hermanos campesinos, el pueblo va a hacer sonar los petardos, los cuetillos y ese ruido que se va a armar, no solamente para asustar al espíritu de división, sino también para convocar al espíritu de resurrección de la Hayu del pueblo. Por eso que en muchos, cuando hablan del tiempo político, no se dan cuenta que el tiempo político no es el tiempo administrativo. El tiempo político es el tiempo del pueblo en cuanto a sujeto histórico. Por eso hablábamos siempre de la conciencia de la paciencia. La paciencia estratégica tiene que ver también con saber respetar el ritmo del despertar propio del pueblo. Ese es el factor que el imperio no conoce, pero que el pueblo, cuando lo recuerda, cuando hace memoria histórica, se reconoce en esas rememoranzas. Por eso siempre acabamos con esperanza, porque la vida persigue la vida. Y no es como algunos despistados también en el ámbito internacional, estos analistas que pululan siempre, dicen que este es un castigo de la naturaleza. Este no es un castigo de la naturaleza. La pandemia, el virus, no es un producto natural. Ellos siguen concibiendo la naturaleza como objeto de conocimiento. Desde nuestra cosmovisión, la naturaleza no es naturaleza meramente, es Pachamama, es madre. Y ninguna madre jamás, por definición, atentaría contra sus... Es más, lo peligroso de esta destrucción sistemática que se está realizando a la madre es que, a pesar de todo, la madre que es madre es capaz hasta de sacrificarse por la vida de sus hijos. Por eso cuando entiendes a la Pachamama como madre, ya no simple como simple naturaleza, entiendes que el peso que carga la madre no puede cargarlo ella sola. Necesita que sus hijos le acompañen en esa carga para alivianarle un poco la semejante carga que está recibiendo. Y por eso también tenemos que superar el concepto de naturaleza para producir y construir el nuevo concepto de Pachamama que le devuelva la dignidad de persona a la fuente de donde proviene todo lo que nos sirve para vivir. Para restaurar una relación simbiótica entre madre, hijos e hijas, para que de este modo también lo sagrado acontezca en nosotros. Pues dicen muy bien los sabios, ¿puede lo divino acontecer en el ser humano? Cuando el ser humano y la naturaleza convivan de modo vivo. Estamos en un tiempo bastante meritorio, estamos en un tiempo muy prometedor, pero eso no hace que las cosas sean fáciles. Puede que este tiempo, mucha gente después de esto va a agradecer haber vivido este tiempo porque vamos a ver el fin del imperio. Lo cual no quiere decir que vayamos a ver el fin del capitalismo, porque también aquí hay muchos ingenuos que se apresuran a decir que el capitalismo está en crisis, pero el capitalismo, señores, el capitalismo siempre ha estado en crisis, necesita de las crisis para vivir, por eso produce crisis, se desarrolla en crisis, se alimenta de las crisis. El capitalismo no puede vivir sin crisis, porque el capitalismo siempre ha estado en crisis, necesita de las crisis para poder desarrollarse. El problema es cuando esa crisis llega a un punto en el cual esa crisis amenaza la supervivencia o la sobrevivencia de la humanidad en general y del planeta. Es como el cáncer, decíamos alguna vez. Si hay alguna cosa que crece sin criterio es el cáncer. Y creciendo destruye el entorno vital que lo hace posible. Lo mismo es el capitalismo. Por eso decir que el capitalismo está en crisis es una perogrullada. El capitalismo siempre está en crisis. El problema es que esa crisis no se haga crisis en el propio sujeto. Y es a lo que nos está llevando esta economía suicida. Está haciendo que transmita a la crisis sistémica e integral del ser humano. De tal forma de que el propio ser humano no pueda, bajo ninguna circunstancia, poder salir de la crisis en la cual ha encerrado esta propia economía de producción de la muerte. Entonces acá, por ejemplo, que se llama mucha gente también alegremente se
pone a deducir mecánicamente que de esto, bueno, pues la humanidad va a despertar, etcétera. Pero eso depende siempre de la participación del ser humano. Es decir, lo que podemos decir al respecto es lo siguiente: el capitalismo no va a morir por una crisis interna. El capitalismo, si muere, va a morir por una decisión humana, conscientemente asumida. Cuando el ser humano, como humanidad, realmente esté a la altura de proponerse una nueva forma de vida más digna, más justa, y apueste conscientemente aquello, a la recuperación de esa relación simbiótica con la madre, a esa apuesta de generar un mundo donde la comunidad y las relaciones comunitarias sean el eje de toda esa existencia, ahí el capitalismo muere. Pero mientras la humanidad no tome esta decisión, el capitalismo va a seguir vivo de crisis en crisis. Pero estas crisis no pueden exponerse al infinito, porque el planeta está físicamente limitado. La vida está físicamente limitada. El capitalismo suicida, pero atenta a su vez con todo el entorno vital que lo hace posible. Y es lo que estamos viendo. No estamos viendo simplemente el desmoronamiento de un sistema mundo, de sus valores y principios. Estamos viendo el desmoronamiento de todo un conocimiento que ha avalado ese tipo de mundo y que ahora nos está mostrando el carácter irracional que como ciencia y filosofía se ha encaramado en toda ahora sí podemos decir, la deformación de la educación de la sociedad en general. Estamos en un punto límite. Hemos atravesado ese límite hace rato. Estamos viviendo más allá del límite. Si la humanidad no despierta, la humanidad misma va a consentir que la crisis del capitalismo le arrastre a la crisis misma del sur. Para eso están otras culturas, para recordarnos siempre que otra forma de vida es posible, que otro mundo es posible, porque la forma de vida moderna es un espejismo, es un engaño. Vivir de modo simple, vivir de modo sencillo, vivir de modo natural es algo que nuestras culturas siempre habían valorado y nos han legado mediante la historia de insurrección popular esta enseñanza básica. La forma de vida moderna nunca nos ha demostrado ser mejor que la forma de vida de nuestros antepasados. Y algo que voy a acabar con esto, ¿no? Lo que decía alguna vez Fidel, tanto que hablan del fracaso del socialismo, decía él refiriéndose a Cuba, que me muestran a ver el éxito del capitalismo. ¿Cuándo el capitalismo ha resuelto la pobreza, la miseria de nuestros pueblos? Nunca. Pero eso sí, quienes defienden el capitalismo siempre han hablado del fracaso del socialismo y nunca se han puesto a hacerse la autocrítica. ¿Y qué del fracaso del capitalismo? Bueno, Pablo, ha sido un gusto hablar con ustedes, contactarnos de nuevo y siempre al final decimos, ¿no? Como decía Víctor Hugo, los mejores días de nuestra vida aún no han llegado. Así que esperemos pacientes esos mejores días. Gracias, Rafael. Estaremos nuevamente en un contacto más adelante aquí en la Red de la Diversidad. Gracias, Pablo, y todos los de Yamatinem. El hueco en el mundo.